Vamos a orar. Soberano Señor que estás en los cielos, nosotros le alabamos, le agradecemos, le damos gloria a Dios por su gran amor y por su infinita misericordia para con nosotros. Gracias por cada oportunidad que nos concede, Señor, de poder reunirnos como un cuerpo para recordar el Evangelio. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio de concedernos ser miembros de iglesia local y poder nosotros aún a cantar, aún a leer, aún a orar, Señor, su palabra, y al hacerlo, Dios, recordar su majestad, su grandeza. Ahora rogamos, Señor, que usted en su gracia nos conceda el poder exponer su palabra y hacerlo de tal manera, oh Dios, que todos seamos edificados para gloria de su santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo era niño, no hace tanto tiempo de eso, después de ver a mi padre, recuerdo comer a la mesa, la última vez que le vi sentado a la mesa con nosotros, ese mismo día en la tarde nos dieron la noticia de que él había fallecido por un accidente. Hace exactamente 30 años de eso. Y no olvido ese día, lo tengo grabado en mi mente como si fuera ayer. Cuando apenas tenía 10 años, viví esa experiencia amarga de ver a papi comer la última comida con nosotros y de verlo partir a trabajar para buscar más pan para sus hijos, pero nunca verlo regresar. Siempre me dije a mí mismo, siendo niño, de yo haberlo sabido, de haber sabido que papi moriría aquel día, ¿qué haría yo antes de él salir a trabajar? Una de las cosas que yo he pensado en mí es que yo lo abrazaría fuertemente, le daría un abrazo, el cual quizás él me iba a decir, pero ¿por qué me abrazas tan fuerte? O quizás me habría quedado a la mesa a verlo comerse hasta el último bocado y escuchar sus últimas palabras. O quizás le habría dado un beso en la mejilla con lágrimas en los ojos y habría dicho, gracias papi, gracias por ser el padre que fuiste. Pero no fue así. No tuve esta oportunidad porque no lo sabía. Ahora, ¿qué harías tú, hermano? En la última reunión que tienes con alguien a quien tú amas, ¿qué harías tú cuando te encuentras con aquel ser querido y te das cuenta que es la última reunión que vas a tener con esa persona? ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu curso de acción? ¿Aprovecharías esa oportunidad para expresar tus afectos a esa persona? ¿O solo le dirías, bueno, adiós, hasta luego? Este es el escenario parecido que presenta nuestro texto en este día, pero también nos da dos razones distintas y contrarias una a la otra, por la cual nosotros debemos tomar ciertas decisiones en un momento tan crucial como este, cuando estamos en Juan capítulo 8. La dignidad de Jesús a Betania. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dice él, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres,
sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Versículo 7. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En este texto, hermanos, de este día, nosotros vamos a considerar dos maneras de responder a esta dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver finalmente cuál es la manera correcta, según el juicio de Jesús, acerca de la respuesta de diferentes corazones ante la dignidad de este Dios hombre, Jesucristo. Primero, hermano, vemos en los primeros versículos del capítulo 12, versículos 1 y 2, cómo se nos pinta el escenario en el cual el Señor elige para exhibir su dignidad y su honor. En la exposición del pastor Fidel de la semana antes pasada, el texto en el versículo 57 específicamente presenta cómo termina esta sesión del capítulo 13 con una orden de denunciar a Cristo donde quiera que se encuentre, para que éste sea arrestado y pueda ser llevado a la muerte. Pero el Señor no se cuidó de esto y fue abiertamente a esta ciudad, una ciudad donde él era conocido, donde él había hecho una obra magnífica de resurrección de un amigo personal. Y públicamente Jesús está allí en una casa donde hay muchas personas, y en público allí le preparan un banquete en honor a nuestro Señor Jesucristo. Allí está Jesús, 6 días antes de la Pascua, dice el texto, en la cual moriría, en la cual el Cordero Pascual último sería sacrificado. 6 días antes de morir Cristo. Y allí, hermanos, nos ubicamos en el Evangelio de Juan, ya entrando a su última semana. Algunos la llaman la semana de la pasión. La última semana es probablemente, y quizás así se entendió por los primeros lectores, la última reunión que Jesús iba a tener con María, Marta y Lázaro. Es el último evento, la última comida. Y allí está Jesús 6 días antes de esta última Pascua, en la cual él iba a verter su sangre, iba a morir por los pecadores. Junto a Jesús se encontraba Lázaro, se encontraba Marta, y según los otros relatos del Evangelio, Mateo y Marcos, también allí estaba Simón, uno que había sido leproso y que Cristo lo había sanado. Según aquellos relatos, este evento ocurre en Betania, pero es en la casa de Simón específicamente. Allí están estas personas que han sido beneficiarios de la gracia de Dios y que han sido objeto del amor y la misericordia de Dios. Y en este momento Dios providencialmente les concede a estas personas tener este momento de honor, de honra y de reconocimiento de la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, comer juntos para nosotros tiene un significado diferente a lo que significaba para estas personas comer juntos. Para nosotros comer juntos es simplemente matarle el hambre a alguien. Cuando alguien me invita a su casa y me dice que quiere que comamos juntos, yo aprovecho la oportunidad para yo saciar mi hambre. Cuando nosotros nos convocamos a comer juntos, simplemente comemos, charlamos, compartimos un café y nos despedimos. Sin embargo, en la cultura judía y oriental, comer juntos y sentarse a la mesa tenía un significado más allá que simplemente saciar el hambre. En muchas ocasiones los pactos se sellaban en la mesa cuando comían juntos. Cuando unas personas se reunían a comer, muchas veces se utilizaba para exhibir ante sus enemigos el honor y la gloria que tiene esa persona, y cómo aquel que prepara el banquete estaba derrochándose, alabando y dando honor a aquel a quien le preparaba el banquete. Una de las figuras nosotros la encontramos en el Salmo 23, cuando el salmista dice que el Señor prepararía un banquete para él en presencia de sus enemigos. Cuando dice: aderezarás mesa delante de mí en presencia
de mis enemigos. Y él está diciendo, entre otras cosas, ante aquellos que me persiguen y me injurian, Dios prepara un banquete para mostrarle a ellos que yo soy importante para él. Jesús aquí en nuestro contexto era perseguido para ser apresado y para ser matado. Caifás había dicho que Jesús debía morir. Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos se habían puesto de acuerdo para perseguir a Cristo y darle muerte. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo está aquí en un episodio público ante esta gran multitud para mostrar su gloria y su honor. Y parece ser como que estas personas, por un momento, Dios le permite ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo y ver la persona de Cristo y en qué consiste y quién es verdaderamente este Jesús que había levantado a Lázaro de entre los muertos y que había sanado a Simón de la lepra y que había hecho muchas señales. Y en ese momento entonces estas personas entienden, es momento de preparar un banquete en honor a nuestro Señor. ¿Han preparado alguna vez un banquete en honor a ti? Cuando tú te gradúas de la universidad, que encuentras en tu casa a tus familiares con un banquete, con una especie de chivo. Digo una especie de chivo porque hay chivos y hay chivos. Pastor Fidel me entiende. Con una especie de chivo celebrando la graduación. Y tú encuentras ese banquete, pero lo que es gozo, lo que produce gozo en tu corazón es saber que toda la fiesta que se está haciendo es por causa de ti. Y si tú no llegas a la fiesta, todo se cancela. Porque todo es por causa de ti. ¿Cómo te sientes tú en ese momento cuando se prepara un banquete en honor a ti? Uno se siente alegre, lleno de gozo, honrado por sus familiares. Bueno, Jesús aquí es honrado por sus amigos, es honrado por los que le siguen y es honrado por aquellos que fueron objeto de la gracia y la misericordia de Dios. En este contexto, hermanos, aparece entonces, ante ese despliegue de dignidad y honor de nuestro Señor, aparecen dos maneras de responder a esta dignidad, dos maneras de responder ante ese despliegue de honor y de majestad de nuestro Señor. Y esas dos maneras, hermanos, nosotros la vemos en nuestro texto y la vamos a encontrar a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad. Ante la gloria de nuestro Señor hay dos maneras de responder. Podremos responder con hostilidad, como bien decía el pastor Fidel en exposiciones pasadas, odiando, aborreciendo a ese Señor glorioso, o podemos responder con afecto, de amor, de gratitud, y un despliegue de nuestros talentos y dones para gloria de ese Señor. Hay dos maneras y eso es lo que vamos a ver nosotros en nuestro texto. Allí tenemos la cena y tenemos a Cristo sentado. Y dice nuestro texto que allí está Lázaro cerca de Jesús sentado con él. Y también están un grupo de personas comiendo al lado del Señor. Y de repente yo hice un silencio a propósito, porque de repente entra María, y María no entra a escena de una manera que todo el mundo esperaba, sino que María entra a escena de una manera en la cual quizás todo se suspende. Y no sé si usted ha visto series turcas o novelas turcas, que ellos son expertos en crear escenas y hacer que las escenas sean emocionantes. Y llega un momento cuando a veces estamos esperando qué va a pasar o si va a llegar aquel protagonista o aquel personaje que está siendo acusado en una escena y de repente ellos ponen todo en cámara lenta y ahí viene entrando a paso lento aquel personaje y la cámara lo enfoca y de repente todo el mundo vira su rostro para ver a esa persona que está entrando en escena. Eso pasa aquí con María. Allí están todos sentados a la mesa a comer y de repente todo se paraliza y como que se pone en cámara lenta y comienza a entrar María, pero ella entra no como cualquier persona, ella entra en un momento importante de la cena porque
Había costumbre en ese tiempo, cuando se invitaba a alguien a cenar, que los esclavos le lavaban los pies a ese invitado. Y también cuando la persona era muy honorable, el lugar se limpiaba y se perfumaba para que sea agradable para aquella persona que venía. Así que María entra entonces y trae con ella un medio litro de algo. Un medio litro de algo. Está Cristo siendo celebrada su dignidad. Está Cristo allí sentado comiendo, recibiendo honor de aquellos que habían recibido la gracia, el perdón, la sanidad y la señal sobre ellos. Y en respuesta a esa dignidad de Cristo, el corazón de María estaba maravillado, estaba lleno de gratitud, rebosando de gozo en una afectuosa demostración de afecto. María no estaba estática. ¿Cómo es posible que ahí está el Señor sentado, quien nosotros ya estamos conscientes de que es el Mesías, es el enviado de Dios para salvar al mundo? ¿Y cómo es posible que yo me quede sentada mirándolo? Ella rebosa de gozo y de afecto por su Señor. Por ese gozo y afecto, ella lo demostró. María percibió que ese Jesús que está allí siendo honrado era digno de su entera devoción. Vea lo que dice el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, dice el texto, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué hace María en nuestro texto? Ella entra con una cantidad de perfume, hermanos, una cantidad enorme. ¿Tú sabes cómo se usa el perfume? El perfume se usa en frasco pequeño. Y es carísimo. El perfume que es bueno es carísimo, pero en frasco pequeño. ¿Quién de ustedes tiene perfume por litro en su casa? Las personas tienen derroche de lo que hacen, pero tú ves a los millonarios que tienen el perfume más caro, un frasco pequeño así. Un frasco pequeño. Porque el perfume así se utiliza, es en pequeña porción. Pero María no entra con un perfume metido en su bolso, probablemente, un perfume que nadie sabía que lo tenía, no, ella trae medio litro de perfume. Ella va a entrar allí donde está Cristo siendo honrado y trae en sus manos medio litro de perfume. Y desde que ella entra, entonces ese olor atrapa la atención de las personas. Y entonces, hermano, eso es leyendo con imaginación. Entonces las personas miran y ven, oh, pero María, ¿y ese olor que tú traes? Y María entonces, ese litro, medio litro de perfume lo derrama sobre Cristo. Y según el relato de los otros evangelios, no solamente fue en los pies que se lo derramó, sino desde la cabeza. Cristo no se zapateó. El día de mi graduación, si alguien me echara un chin de agua en la cabeza, lo que sea, yo me iba a zapatear así. Y iba a decir, ¿pero qué tú tienes contra mí? No, varón de Dios, eso es perfume, pero yo tengo perfume. O me estás ofendiendo. Es como cuando yo era niño, que una vez yo iba a hacerle un regalo a mi profesora. Siempre cuando uno buscaba la nota, se le llevaba regalo antes a los profesores. Y yo compré un desodorante y el hermano mayor mío me dijo, muchacho, tú no le puedes llevar eso a la profesora. Y yo inocente dije, ¿por qué? Tú vas a decir que ella no tiene un buen olor. Y dije, ok. Pero Jesús no actúa así. Jesús conocía el corazón de María. Y él sabía por qué María estaba haciendo esto. Pero ¿qué es interesante, hermanos, de este relato? Es interesante que este perfume que trae María es para ella cumplir lo que cumpliría un siervo, pero elevado a la enésima potencia. ¿Cuánto equivale eso? Víctor puede decirle eso. Matemática fácil. Es lo que haría un siervo. Al inicio de nuestro evangelio, Juan dijo, yo no soy digno ni aún de desatar el calzado de ese Señor.
Al final de su ministerio público casi, María entonces dice, no soy digna de lavarla con agua y un lebrillo. No, perfume con él. Perfume. Cleopatra se bañaba con leche, según dice la historia. Los reyes hicieron mucho derroche de muchas cosas. A Jesús le lavan los pies con perfume. Y eso no es nada. Él es el dueño de toda la creación. Él es el dueño de todo el universo. Todo centímetro cuadrado le pertenece a Él. Salomón fue grande y su sabiduría fue tan grande que la reina de Saba le dijo a su siervo, wow, pero ustedes sí son privilegiados, ustedes oyen a Salomón hablar todos los días. Jesús dijo, he aquí mayor que Salomón entre ustedes. Él es digno. Él es digno. Nosotros nos alegramos cada vez que recordamos la dignidad de Cristo, porque nos da un retrato de la majestad, de la grandeza de nuestro Señor. Ese Señor que el mundo hoy quiere minimizar y que quiere poner a un lado, ese Señor Jesucristo es lo más grande que ha tenido la tierra. Oye, cuando Él llegó a una región del texto favorito del pastor Fidel, la región de los Gadarenos, cuando Él llegó a aquel lugar, Él pisó la tierra. ¿Y sabe qué pasó? De entre los sepulcros salió un hombre que tenía mucho tiempo, que rompía la cadena y estaba loco. Pero Jesús no hizo nada. Él pisó la tierra. Cuando papi llegaba a mi casa, yo estaba detrás en el patio. Yo me daba cuenta que él llegó porque yo oía el perro ladrando con alegría, porque siempre le llevaba algo de comer. Por ese perro. Pero nunca me iba a dar cuenta de que porque él pisó. Se estremeció la tierra. El mar, que no es un ser vivo, le obedeció a la voz de nuestro Señor. Los árboles, que como bien decía Rubén Darío, un poeta chileno, son apenas sensitivos. Y a una higuera le dijo, ¡ey! ¿Y el fruto? Te secas. Y se secó. Hermano, ese Jesús que está entre nosotros, que usted a veces no lo cree, hermano, Él está entre nosotros. Es el Señor de todo el universo. Y Él está en gracia y verdad hoy. Está en cada iglesia donde se predica el Evangelio. Hoy está Jesús sentado entre nosotros. Quizás a una dimensión mayor que en Betania. Él está sentado entre nosotros. Y ya hemos comido con Él la cena. Ya hemos tenido comunión con Él. Y es por eso que nosotros traemos devoción en nuestros corazones para ese Señor nuestro Jesucristo, que está presente, hermano, en cada reunión de los santos. Jesús está presente entre nosotros. Y allí María entonces le lava los pies. Y al ver la belleza, la pureza, la santidad, la dignidad de ese Dios hombre Jesucristo, ella tomó lo más bello, lo más limpio que tenía, su cabello, y lo convirtió en un trapo para secar los pies del majestuoso Dios y Salvador Jesucristo. No solamente ella trajo el perfume, que era costoso, que vamos a ver ahora lo que dice luego Judas de ese perfume. Era costoso ese perfume, eso es valiosísimo. Ahora ella toma su corona, lo que representa su belleza, su cabello. Siempre el cabello representó para la mujer esa exhibición de hermosura, ese esplendor y esa belleza. Cuando una mujer va al salón es para resaltar la belleza, no para ponerse bella. La mujer es bella por naturaleza. Se arregla para resaltar su belleza. Y entre las cosas que se hacen en el salón, un gran porcentaje está en el cabello. Es verdad que se hacen uñas, es verdad que se hacen pies, pero el cabello resalta esa belleza. ¿Y sabe qué hace María, hermanos? No solamente quizás todo su ahorro y esa fortuna la gastó en un perfume carísimo para lavar los pies del Señor, sino que entonces su pelo, el pelo de ella, lo soltó. Se quitó probablemente cualquier turbante que tuviera. Y tú pones eso en cámara lenta, tú ves ese pelo así. Cualquiera va a decir, wow, pero qué hermoso pelo. A secarle los pies al Señor.
Y Él es digno de que tú hagas eso. Él es digno de más. Como bien dirían algunos santos del pasado, tengo una sola vida para entregar por el Señor, quítamela, le decían a sus verdugos. Y decían, no hay más vida, no hay más. Quiero otra vida para entregarla también por Cristo, porque Él es digno. Y María allí entonces convierte su pelo hermoso y radiante en un pedazo de trapo para secarle los pies al gran Señor majestuoso de los cielos y de la tierra, Jesucristo. Y esta es una respuesta maravillosa y grandiosa. Pero en el otro extremo tenemos a Judas. El corazón de Judas no siente lo mismo que María. Más bien él vio con más valor el dinero que al mismo Cristo. María amó a Jesús, pero Judas amó al dinero. Miren lo que dicen los versículos 4 y 5. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? En un momento, hermanos, en el cual Cristo está siendo honrado con un banquete, el Señor del universo, y María sabe que este Señor es el Mesías, y entonces trae algo increíble que nadie esperaba, un perfume carísimo de una gran cantidad, y comienza a hacer cosas impresionantes. Hay algunos escritores que dicen que ella fue una especie de pródiga. Ella mostró un afecto pródigamente, no sé si se entiende en español, pero en el inglés leí el término y era un poquito más comprendido. No lo voy a decir porque no le interesa. Pero fue como gastador, fue como una gente hace con derroche. Cuando tú, por ejemplo, gastas con derroche, sin medir consecuencias. Ella mostró una devoción con derroche, sin límites. Pero a Judas no le gustó eso. Dice el texto, ¿por qué no fue este perfume vendido? Las palabras de Judas nos revelan por lo menos dos cosas. En primer lugar, nos revelan qué tan caro era este perfume. Judas lo vio y dijo, guau, por aquí hay un dinero, aquí hay un billete. Nosotros vimos, por ejemplo, unas actividades que hace el gobierno, de que marca país, de que para hablar y para presentar, y cuando tú analizas lo que se gasta y tú dices, wow, es un derroche de dinero, pero innecesario. No es digno. La situación que vivimos no es digna para que se gaste tanto dinero en una actividad. Tampoco es digna para que se gaste tanto dinero en publicidad. No es digno. Pero aquí Judas ve el derroche de esta mujer y dice, wow, por todo ese dinero. Y él hizo un cálculo ahí rápido y dijo que ese dinero ese perfume podía venderse por 300 denarios. Hay otra versión, en otros evangelios dice, por más de 300 denarios. El denario, hermanos, el denario es el salario de un día de trabajo. Pero no el salario de un día calculado como nosotros lo calculamos. Es un salario de un día, pero justo, en el cual Dios condenaba, en una cultura en la cual Dios condenaba la balanza falsa. El denario, 300 denarios aproximadamente cuesta ese perfume. ¿Cómo es posible que esta mujer derrame 300 denarios? Está diciendo que es el salario de un año. Es un salario de un año, pero bien pagado. Calculándolo, según decía John Piper en una exposición que escuché de él, calculándolo por lo menos en el salario americano son como unos $25,000. Si tú lo traes a Dominicana a peso, eso es 1,000,000 y pico de pesos. Grueso. Porque, hermano, no era un perfume cualquiera. Era caro. Puro, dice el texto. De nardo, puro, sin alteración. Y eso hacía que este perfume fuera caro. Y ella decidió ese dineral utilizarlo para lavarle los pies a Jesús.
Lo otro que revelan sus palabras es lo terrible que es nuestro corazón o son nuestros afectos cuando estos no encajan con la dignidad de Cristo. ¿Hasta qué punto puede llegar el corazón de una persona cuando éste no está claro ni puede percibir la dignidad y la honra del Señor? Judas, que anduvo con el Señor desde que él inauguró su ministerio, todo ese tiempo, y allí ve a una mujer en derroche de devoción por Jesucristo, y él no fue capaz de guardarse eso. Él no fue capaz de tapar su boca y decir por lo menos, wow. Él lo expresó, él explotó, él no aguantó. En esa condición, hermanos, cuando nuestros afectos y nuestro corazón no está en sintonía con la dignidad y la honra de nuestro Señor, nosotros somos capaces hasta de despreciarlo, aunque estemos en las filas de los santos. Hermano, aún siendo creyentes y aún estando en medio de los creyentes, uno es capaz hasta de despreciar al Señor cuando nuestros afectos y nuestro corazón no estén en sintonía con su grandeza. Es por eso, hermano, que es necesario recordar siempre el Evangelio, siempre recordar la grandeza de nuestro Señor. Es necesario que siempre recordemos quién es Dios, qué Él ha hecho a nuestro favor, para que nunca se nos vaya de la mente la grandeza y la dignidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nuestros corazones no sean arrastrados de esa manera. En segundo lugar, ¿cuál de esas actitudes es la correcta? Usted diría, bueno, la de María, por supuesto. Pero ¿qué dice nuestro Señor? Él inicia su evaluación reprendiendo a Judas. Él le dice, déjala. Cuando Judas habla y lo hace en voz audible, probablemente, porque según dice en los otros relatos del Evangelio, él llegó al punto hasta de influenciar a los otros y ellos casi en coro estuvieron de acuerdo con Judas. Pero Jesús le dice a Judas, déjala. Esa es la primera reacción del Señor. Versículo 7. Entonces Jesús dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre los tendréis. Judas quería que ese dinero del perfume se tomara para alimentar a los pobres. ¿Y es eso malo, hermanos? Eso no es malo en sí mismo. No es malo que yo piense tomar dinero para alimentar a los pobres. Pero sí es malo el corazón de Judas. Porque él no decía esto simplemente porque amaba a los pobres. Él decía esto porque él no amaba a Cristo. Y porque él era ladrón. Y no amaba a los pobres, sino al dinero. Lo que él dijo de la boca para afuera no era lo que había en su corazón. Lo que había en su corazón, Juan va a decírnoslo a nosotros más adelante. ¿Qué había en el corazón de Judas? Pero él dice, oye, eso podía venderse y dárselo a los pobres. Jesús le dice, déjala. No le seas obstáculo a esta mujer. Jesús podía simplemente decirle a Judas, cállate. Jesús podía decirle eso. Hey, cállate. Cuando nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos y ellos están hablando mucho, uno nada más lo mira así. Y ellos cuando ven esa mirada penetrante, uno dice, Jesús pudo haber mirado a Judas, solamente inclinando su cuello así y mirarlo así. Y otro decía, mira, te está mirando. Ya, se acabó el mío. O Jesús pudo haberle dicho en voz alta, cállate. Pero Jesús no lo hizo. Jesús más bien dio 3 razones y lo hizo en voz alta para que todos escuchen las razones por las cuales Judas debía dejar a María tranquila. 3 razones. La primera es, no siempre me tendrán con ustedes. Déjala, porque no siempre estaré como estoy ahora entre ustedes. La segunda es, los pobres siempre estarán con ustedes, según el texto. Esas son las 3 razones. Y la otra es, ella lo ha guardado para mi sepultura. Por esas 3 razones yo te ordeno que la deje tranquila. Déjala quieta a María. La primera razón, no siempre me tendrán con ustedes. Jesús se refería, hermanos, a su presencia en el cuerpo. Verlo, tocarlo, comer con él.
Él dijo, no siempre me tendrán. ¿Sabe por qué? Porque en 6 días ya él iba a morir. Ya Cristo iba a morir y en 6 días él iba a estar sí con la iglesia después de eso, como está hoy con nosotros, pero no iba a estar en el cuerpo como estuvo en ese momento cuando hablaba con ellos. María percibe esa dignidad, la belleza y el honor de Cristo por lo que este Cristo significaba para ella y lo que él significaba para Marta y lo que él significaba para Lázaro. Y ella entonces entendía que esa era una oportunidad que no podía desperdiciar. Déjala, Judas, déjala. Judas, déjala. Ella está en lo correcto. Ella siente mi dignidad. Ella sabe que esta es una oportunidad única y que ella no quiere desperdiciar. Déjala, porque no siempre me tendrán con ustedes. La segunda razón que él presenta es que los pobres siempre estarán con ustedes. La realidad, hermanos, es que en un mundo caído siempre habrán pobres con nosotros. Y nosotros podemos rescatar a los pobres y podemos traerlos nosotros a conocer a Jesucristo. Sin embargo, mientras rescatamos 100 pobres, 1.000.000 cae más en la pobreza. Porque el mundo está gobernado por el maligno. Los pobres siempre estarán entre nosotros. La pobreza, hermanos, no es la cantidad de recursos, la falta de recursos. Hay muchas personas que son ricos en recursos, mucho dinero y son pobres. Son pobres. Es como si Jesús le dijera a Judas, no te importa en verdad los pobres, como debiera importarte de verdad. Y como a mí también me importa. Ahora tienes el resto de tu vida para servirle a los pobres. Está él diciendo, ¿por qué no se le da? No, yo me voy a ir pronto, Judas, y te va a quedar toda una vida para servir a los pobres. Tienes toda tu vida, tienes todo tu corazón, tienes toda tu fuerza. Y nada de lo que ella ha hecho aquí te detendría de tú servir a los pobres. Eso no te va a impedir servir a los pobres. Yo me voy, pero los pobres se van a quedar. Pero Judas, tú no amas a los pobres. Tampoco me amas, Judas. Tú amas al dinero. Y eso está revelado en el versículo 6, cuando el escritor inspirado dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Esa es la razón detrás de la actitud de Judas. Él era ladrón, hermanos. Él amaba el dinero para él era su vida. Y según dice Juan aquí, él robaba de los cuartos que se echaba allí. Jesús lo sabía. De la ofrenda que estaba en el bolso, allí Judas robaba constantemente. Y él quería que eso se venda. Ay, mi madre, si se vende eso, yo voy a tener que buscar otra mochila para cargar el dinero. Pero es para él sustraer del dinero de allí. Y Jesús le dice a Judas 3 razones. No siempre me tendréis, los pobres siempre van a estar con ustedes. Y, en tercer lugar, ya casi será mi sepultura. Por tal razón, déjala. Déjala quieta. Yo seré sepultado en 6 días. Deja quieta, que demuestre su devoción por nosotros, por mí. Oh, hermanos, lo que hizo Cristo con Lázaro al resucitarlo de los muertos, cuando éste hedía, hizo arder el corazón de María en devoción por él. María está ardiendo en devoción por Cristo, porque ella conocía las señales del Señor. Pero una de las que llenó la vasija y la hizo rebosar es que Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos después que éste hedía. Y eso llenó de alegría y secó las lágrimas de esta familia. Y María no quería perder esta oportunidad. Su corazón se llenó de ardor, de devoción por este Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo que Cristo hizo con Lázaro, también lo hizo con nosotros. Pero lo hizo a un nivel más elevado. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿No es suficiente eso, hermano, para que nuestros corazones también ardan de devoción por Él?
Si María ardía de devoción por Cristo y fue capaz de sacrificar aún todo su ahorro y todo lo que tenía, y fue capaz de sacrificar su belleza y secar los pies de Cristo, porque Cristo resucitó a Lázaro, a uno que moriría después, porque Lázaro murió después de eso. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Que Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en pecado. Y es una resurrección para vida eterna, de la cual nunca caeremos, jamás. Eso debe levantar en nuestros corazones afectos santos y afectos de devoción por nuestro Señor. ¿Qué tanto arde, hermano, en tu corazón por devoción a causa de la dignidad de Cristo? Cuando cantamos esa canción que cantamos hace un rato, ¿qué tanto te imaginas de la grandeza y la dignidad de nuestro Señor? ¿Qué tanto te imaginas de esa dignidad que tiene nuestro Señor y cómo yo respondo a esa dignidad de Cristo? ¿Qué tanto arde, hermano, tu corazón al pensar que Cristo es digno de recibir no solamente el que nosotros vengamos una vez a la semana a reunirnos aquí a cantar, de recibir todo lo que somos como personas? ¿Qué tanto arde tu corazón? ¿Crees que Cristo es digno de tu devoción? A un punto que esto sea un sacrificio para ti. Para María fue un sacrificio, un perfume de gran precio, derramarlo sobre el cuerpo de Cristo y secar sus pies con su cabello. Fue un gran sacrificio que impactó el corazón de Judas hasta el punto que lo hizo vomitar lo que había en su corazón. Fue grande lo que hizo María. Ahora, ¿es Jesús lo suficiente digno de tu devoción como para tú sacrificar algunas cosas de tu vida por causa de Él? Por ejemplo, hay congregaciones que se juntan o que se congregan 2 veces los domingos. 2 veces para recordar el Evangelio. 2 veces para alabar al Señor. En la mañana y luego en la noche o en la tarde. Para darle gloria al Señor, para adorarlo en comunidad, para expresar su devoción al Señor. ¿Tú crees que Cristo sea digno de que tú dediques todo un día, el domingo, todo el día para el Señor? No solo la mañana o no solamente la tarde. ¿Se merece Él que tú tomes todo el día? Que después de la mañana tú estés, después de comida, tú estés loco que llegue otro momento para estar con los santos y adorar al Señor juntos. ¿Tú crees que Él merece que tú tengas tu vida dedicada a ello? ¿O tú crees que después, aunque solamente tenga una reunión junta los domingos, tú crees que Él es digno de que tú el domingo te dediques todo el día a lo que tiene que ver con la comunión con Él? La lectura de la palabra de Dios, la meditación, la alegría familiar, meditando en el Evangelio en el hogar. ¿Sabe cómo dirían los Judas de este tiempo? No es una exageración. Y esa exageración de que 2 veces el domingo a la iglesia. Uy, esa exageración de que ya tú fuiste a la iglesia en la mañana. Y ahora en la tarde también tú quieres tener asuntos que tienen que ver con el cristianismo. Sí. Hay muchos Judas que hablan y que condenan las prácticas de nosotros de devoción a nuestro Señor y se la encuentran exagerada. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia entera? 4 o 5 veces. ¿Y vas a leerla otra vez? ¿Tiene que leer la Biblia otra vez? Sí. Conocer más al Señor. ¿O qué tanto tú crees, mi hermano, que Cristo sea digno? ¿Hasta qué punto tú crees que llega la dignidad de Cristo para tú reunirte todos los martes a orar con la iglesia? Para tú mostrar esa dependencia y esa devoción a Él. Separando todos los martes para estar juntos en oración como un cuerpo. ¿Será digno en nuestro Señor de esa práctica? ¿Hasta qué punto yo creo que eso es digno? ¿Hasta qué punto? Ya cantamos una canción que dice eso mismo, Él es digno. Pero ¿es eso verdad en nuestra vida devocional? ¿Es verdad que Él es digno en mi vida devocional cuando yo estoy en mi casa solo, en mi vida de oración? Hermano, y estas cosas que yo digo, no estoy presentándome a mí como ejemplo. Yo soy probablemente el principal que debe arrepentirse de mi vida tibia cuando la comparo con esta María. Le confieso, hermano, que me da vergüenza, me dio vergüenza al orar y meditar en ese texto y al ver cómo María tuvo una devoción de derroche delante de Dios.
Y yo teniendo el evangelio ya terminado y teniendo el perdón de mis pecados y teniendo a Cristo viviendo en mi corazón a través de su espíritu, yo no tengo una devoción como esta mujer. Yo soy el principal entre ustedes pecadores que ha faltado a esto. Nuestra entrega, hermano, todo lo que somos o tenemos. Es verdad lo que creemos de la dignidad de Cristo cuando nosotros entregamos lo que somos, cuando entregamos lo que tenemos para agradar a nuestro Señor o para expresar gratitud a nuestro Señor. Sentémonos, analicemos nuestras vidas. Veamos si nuestra devoción no es un cliché simplemente. Es para cumplir con los requisitos de ser miembro de una iglesia local. Que Dios nos ayude a nosotros a tener vidas de devoción ante Él con la misma actitud de esta mujer. Que Dios en su gracia nos permita, nos acompañe. Que Dios nos dé su gracia y la fuerza para nosotros decirle que no, esa actitud de Judas, y ver cómo nosotros debemos mostrar nuestra gratitud y nuestra alegría en devoción a Cristo, porque Él es digno, porque Él es Dios hombre entre nosotros. Finalmente, hermanos, cuidado con las voces. Cuidado con las voces. Allí está Judas hablando. Y allí está María desbordada en devoción. Pero la voz de Judas podía llegar al oído de María y podía hacerle daño a su corazón. Pero Jesús intervino y le dijo, déjala. Cuidado, hermanos, con las voces. Porque hay voces que cuestionan nuestra devoción. Si usted ve las series modernas y las películas, muchas de ellas incluyen personas supuestamente cristianas y lo hacen con extremos de culto para burlarse del cristianismo. Y esas voces del sistema del mundo nos cuestionan y nos dicen, pero ¿por qué todos los domingos? Y a veces quieren imponernos trabajo. Y quieren que vayamos a los trabajos y a otros contextos los domingos. Y cuando decimos yo no puedo porque ese es el día del Señor, la gente dice, ¿por qué todos los domingos? Todos los días son del Señor. Muchas veces cuando una gente dice así, todos los días son del Señor, lo está diciendo en el mismo sentido en que Judas dijo, eso se puede vender y dárselo a los pobres. Con un corazón perverso. Todos los días son del Señor, pero muchas veces esas personas no toman ni un día para el Señor. Pero el Señor, que es más sabio que nosotros, providencialmente dirigió a la iglesia a que se reuniera para la adoración el primer día de la semana. Y nosotros hoy damos gracias que en nuestro país hay leyes que nos guardan y nos protegen para que todos los domingos estemos reunidos. ¿Y por qué todos los domingos? No, Él merece más que el domingo. Él merece más que el domingo, que el día del Señor, donde nos reunimos para adorar su santo nombre. Él merece más que eso. Pero ¿y por qué orar todos juntos los martes? Porque cada uno puede orar en su casa. No, Él merece. Él merece que nos quedemos aquí el martes hasta amanecer, si es posible. Orando. ¿Estoy exagerando? Estoy exagerando decir que Él merece que nosotros nos quedemos en una vigilia hasta las 12 de la noche orando al Señor y recordando que somos dependientes de Él. Estoy exagerando con eso, hermano. Lo que estoy diciendo cuesta más que $25,000 gastado en perfume por esa mujer. Judas vio una exageración. No veamos, hermanos, exageración en la devoción que nosotros rendimos al Señor. David danzó delante de la congregación. Y David danzó de una manera que era vergonzosa para todo un pueblo. Y comenzaron a criticar a David. Y es como si nosotros oyéramos la voz del cielo diciendo, déjalo, déjalo. David danzó en devoción y alegría por la grandeza de su Dios y por la liberación gloriosa que Dios había obrado a través de su poder de los filisteos. David danzó porque sabía el Dios que tenía la nación. Déjenlo. Déjenlo. ¿Por qué cantar tanto? ¿Por qué Hugo tiene que cantar tanto? ¿Por qué tienen que ensayar tanto? ¿Por qué toda la semana tienen que ensayar para cantar mejor?
¿Por qué tienen que proyectar también la canción? ¿Por qué? ¿Por qué hay que entender lo que se canta? Ustedes como que son exagerados. Déjalos. Deja la iglesia que siga el curso que Cristo ha trazado. Porque ese es el medio que Él ha dado para que nosotros le honremos, le alabemos. Y nosotros, hermanos, cada semana esperamos que llegue este momento para estar aquí reunidos. Y nosotros miramos el reloj y miramos la fecha. Wow, y hoy es jueves, wow, ya viene el domingo. Y nos vamos a reunir y allí va a estar Cristo con nosotros de una manera especial y adoraremos el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No escuchen, hermanos, esas voces. Porque Cristo le dice, con voz audible y con voz elocuente, déjalos. Vamos a orar. Soberano Señor, perdónenos. Perdónenos, Dios, por ser tan tibios en nuestra devoción a usted. Perdónenos, Señor, por ser tan dado al entretenimiento en momentos cuando debemos estar en devoción a usted, Señor. Perdónenos, Dios, porque a veces nos consume el tiempo con tantas cosas de esta vida y no tomamos el momento para recordar quién es usted, Señor. Oh, danos el corazón de Marta. Danos esa actitud, Señor, de poder recordar su dignidad, su honra y servirle, Señor, y mostrar nuestra devoción delante de usted. Oh, Señor, perdónenos siempre que nosotros hemos actuado como Judas. Perdónenos, Señor, por creer que es exagerado que leamos la Biblia siempre, cada vez que terminemos de leerla entera, que volvamos a leerla. Perdónenos, Señor, perdone nuestro pecado. Ayúdenos, Dios, a crecer en devoción delante de usted, a maravillarnos con su majestad y a creer en su dignidad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios bendiga la vida de nuestro pastor Natanael.